quisiera centrar especialmente en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Una de las cosas que nosotros demanda el Señor a nosotros, y eso no solo que corresponde como iglesia, que Dios está demandando a la iglesia, sino que desde la antigüedad Dios ha estado demandando de sus siervos, de su pueblo. Por decir algo, ustedes recuerdan lo que Dios le dijo a Josué: esfuérzate, ¿qué? Seas valiente, sé un hombre esforzado, no temas, no desmayes, sigue adelante a conquistar, a hacer la voluntad y cumplir los propósitos eternos de Dios. Y siempre se demanda del pueblo esfuerzo, siempre se demanda del pueblo que el pueblo sea esforzado, que el pueblo sea diligente, que el pueblo sea un pueblo activo en las cosas que corresponden a las cosas sagradas y por supuesto también a las cosas seculares. Que no puede haber dentro del pueblo ociosidad, no puede haber dentro de nosotros pereza de orden espiritual y pereza de orden material. Es decir, personas perezosas no pueden existir dentro de la congregación, dentro del pueblo del Señor. Porque la ociosidad es algo terrible que va matando y va destruyendo el ánimo, el deseo de avanzar, el deseo de prosperar. Más bien lo que dice las Sagradas Escrituras relacionada con la ociosidad es que las personas aún que son ociosas y se juntan con otros ociosos que no les gusta hacer nada, el camino, el término, el final de ese camino de los ociosos es la pobreza, es la miseria, es la ruina. No van a prosperar, no van a avanzar, no van a ir a desarrollar y a crecer todas en esas capacidades, en esos dones, en esos talentos, en ese poder, en ese potencial que humanamente Dios ha concedido a los seres humanos. Una persona en términos espirituales ociosa, perezosa, no va a poder desarrollar esos dones, esos talentos, ese potencial espiritual que Dios le ha concedido, sino que por el contrario se va a ir centrando en sí mismo y se va apagando y se va secando y no haciendo nada. Se le va acabando la vida, se le van pasando los años y después solo le van a quedar pensamientos, ilusiones. Ay, si yo hubiera podido hacer esto, pero ya no lo puedo hacer, ya no me puedo levantar, ya no puedo caminar, ya no puedo hacer estas actividades. Porque ya su capacidad ha mermado, se le ha acabado, se le ha agotado, ya no puede hacer. Pero en tanto que tiene ese vigor, en tanto que tiene esa posibilidad, en tanto que tiene esa oportunidad, usted no puede ser ocioso. Usted tiene que ser una persona diligente, una persona que está activa, moviéndose, haciendo, realizando, ejecutando cosas espirituales. Creyentes somos llamados para ese estilo, esa dinámica en la vida de personas que nos movemos, que debemos movernos en una u otra actividad, en lo que sea. Usted se imagina la cantidad de necesidades y de situaciones, hermanos, que hay alrededor de usted, alrededor de esta ciudad, aún en medio de la misma iglesia. Hay muchas necesidades. Hay muchas cosas que se necesitan realizar y hacer. Pero muchas de esas cosas que se necesitan hacer, desafortunadamente no se están realizando, porque se está perdiendo esa visión, porque está el corazón adormecido, porque hay pereza, hay apatía, hay indiferencia, hay conformismo. Entonces no se están haciendo ni se están realizando las cosas. Entonces Pablo aquí está hablando en cuanto a lo que requiere, dice la palabra, en cuanto a lo que requiere diligencia, mucha diligencia de parte de nosotros, no perezosos, es lo que está recalcando, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Aquí en ese texto está mostrando una dinámica de movimiento,
de vida, de poder. Amén. Ese es lo que se nota ahí. Ferviente, vida, algo que se está moviendo, algo que se está activando. No es algo pasivo, no es algo ahí quieto. No, de acción. En el libro de los jueces hay un caso, y lo podíamos tomar también como una referencia de manera figurada a la condición de nosotros como personas, en la condición y en la situación de los habitantes de esta ciudad. Jueces capítulo 18, versículo 7. Están en la conquista buscando territorios para el pueblo de Israel, especialmente para Adán. Adán le correspondió una parte del territorio de lo que tenía que ver arriba en el extremo del norte. Y él tenía que conseguir y alcanzar esos territorios para establecerse, para gobernar, para estar ahí. Porque eso ya se le había otorgado a ellos, se le había entregado a ellos esos territorios, así que ellos tenían que movilizarse e ir en conquista. Tenían que ir y conquistar lo que les pertenecía, lo que correspondía. Y había un territorio que ellos no lo habían ocupado, pero estaba ocupado por otras personas. Y lo que ellos debían estar disfrutando, no lo estaban disfrutando porque lo estaban ni siquiera disfrutando bien los que estaban viviendo en ese territorio. Entonces dice, nos narra la palabra de Dios lo siguiente en el versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Vea esa figura, haciendo ese paralelo entre los habitantes de esta ciudad, ¿sí? Y digamos que el comportamiento, los habitantes de esta ciudad y su comportamiento, y el comportamiento también podíamos hacer el paralelo con iglesias, congregaciones, con familias o con individuos, ¿sí? ¿Y cuál es el comportamiento que nos revela ahí en las Sagradas Escrituras? Que estos hombres de Dan están buscando el territorio que les pertenece, ya lo había mencionado, y llegan a la ciudad. 5 hombres están yendo hacia allá y llegan a la ciudad. Y cuando llegan a la ciudad, ellos encuentran que sí, ese territorio está habitado, pero estaba habitado por personas que se caracterizaban. ¿Por qué? ¿Qué era lo particular de ellos que dicen las Sagradas Escrituras? Que eran unas personas que, según la costumbre de los sidonios, eso era parte de su cultura, parte de su ser, de su vivir, que eran ociosos, perezosos, reposados, descansados, que tenían todas las cosas ahí y les producían bienes y comían y vivían sin mayor esfuerzo, y ellos sencillamente cogían y vivían y disfrutaban de eso. Pero no eran personas muy laboriosas, no eran personas que estuviesen construyendo una ciudad en virtud de que tenían todos los recursos, en virtud de que tenían todo el potencial para hacer de esas ciudades, porque antiguamente, hermanos, las ciudades, antes de establecerse firmemente, las ciudades tenían que hacer la ciudad, las murallas de alrededor, cubriendo y protegiendo las ciudades, porque venían las invasiones constantemente a las ciudades, y ciudades que no estaban con muros de contención o con las murallas de protección, sencillamente venían los ejércitos enemigos y arrasaban fácilmente y destruían y acababan con los pueblos o ciudades que habían así.
desamparadas. No habían protección. Las personas, por ejemplo, en el caso de los del ICE, no tenían ni siquiera armas para la guerra. Andaban despreocupados que ni siquiera tenían atalayas por allá para poner en la distancia o en ciertos puntos de la ciudad para que les avisaran: mire, oye, viene gente extraña, oye, mire, vienen ejércitos, para ver qué medidas, qué cosas hay que hacer a fin de buscar protección o escondedero o lo que fuera. No, una ciudad completamente ociosa, y por su ociosidad o por su pereza completamente desamparada. No tiene protección. Entonces fácilmente llegaron estas personas, estos soldados, estos habitantes de Dan, y entraron y comenzaron a hacer una radiografía del asunto, y se dieron: esta gente está fácil de conquistar. No les vemos nada difícil. Esto es pan comido. ¿Ustedes recuerdan cuando los espías llegaron a Jericó, que fueron enviados? ¿Qué es la información que llevan allá al pueblo, a Moisés y a Josué? A Moisés. Encontramos unas ciudades. La tierra es tierra que produce. Mire los frutos que produce esa tierra. Extraordinarios. Hay comida, hay abundancia. Esa es una tierra muy fructífera. Esa tierra está llena de bendición, una tierra de bendición. Y otra de las cosas que dice: pero esa ciudad está con murallas, y los habitantes de allá son hombres corpulentos, altos, y son gente de guerra. Y nosotros parecemos ahí, al lado de ellos, langostas. Y como que esto es inconquistable, dijeron 10. Pero 2 dijeron: eso no hay problema. No hay problema. No sé si conocían las palabras que dijo Pablo: si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nosotros podemos conquistarla, nosotros podemos destruirla, nosotros podemos alcanzarla. Solo que tenían que ponerse en las manos de Dios para que Dios les diera las estrategias y hicieran lo que tenían que hacer para que Dios comenzara a marcar y a indicar cómo debían obrar y cómo debían actuar, que esa es una necesidad también de nosotros. Las estrategias de Dios para nuestras vidas personales, para cada día, para nuestros trabajos, para llevar adelante el hogar, nuestra estrategia para llevar los negocios, la estrategia también espiritual de cada uno de nosotros, los tiempos de separación, de estudio, de asistir a la iglesia, de servirle a Dios. Esas son estrategias espirituales también que tenemos que tener nosotros para las batallas y las pruebas y luchas que tenemos que enfrentar. Esta ciudad no tenía eso. Está completamente desamparada. Es más, no solo está completamente desamparada, sino está tan aislada que ni siquiera busca comercio o relación con otras personas. Según lo que dice aquí la palabra de Dios, cuando ellos los asaltaron, dice: y ellos llevando las cosas que había hecho Micaías, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, al pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y la habitaron en ella, y cambiaron el nombre por la ciudad de Dan. Están lejos, están aislados, están separados,
no tienen armamento, están indefensos y viene el enemigo y les arrebata y les destruye completamente todo, borra hasta el nombre de la ciudad. Y los que vinieron, los de Dan, quitaron Lais y pusieron Dan, ciudad de Dan. ¿Sabe qué significa Lais? Uno podría decir como contradictorio. Lais significa león, pero ese es un león dormido, ese es un león viejo. Esos habitantes eran un león ya agotado. Tenía un nombre que como que infundía miedo, pero ¿qué miedo puede infundir este? Así como dijo el Señor, tiene nombre de que vives, pero está muerto. Si no tiene nada. Y por eso el enemigo entró y arrebató y destruyó, hirió a espada y acabó con todo lo de ellos. Los bienes y las riquezas lo aprovecharon, pero lo que fue sus habitantes lo borraron del mapa. La palabra del Señor dice, y haciendo estas analogías ahí, la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos guerra contra ¿qué? Contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que se mueven en los aires, se desplazan, le llegan a la casa, le llegan al trabajo, le llegan al pensamiento, le llegan a los deseos del alma y del corazón. Se le presentan con vicios, con apetitos, se acercan a usted todas esas potestades inmundas, astutas, sagaces, perversas, para tratar de seducirlo, de apartarlo y sacarlo de los caminos del Señor. Posiblemente hay también demonios, o posiblemente no, sino que hay demonios que no vienen con violencia, sino que su operación es más sutil, más astuta, y vienen es para hacer de que usted esté cansado, que usted sea perezoso, que usted no tenga visión, que usted no tenga ánimo, que usted no haga ningún esfuerzo. Y así lo va restando y lo va restando y lo va menguando y menguando, hasta que escasamente lo único que queda en usted es el nombre de Dios, que sabe que es de Dios y que lee por ahí la Biblia y la palabra. Pero fuerza, pero poder, pero unción, pero autoridad de Dios, pero poder del Espíritu Santo, pero la palabra de Dios morando, viviendo, moviéndose en su corazón, lo está. Y al enemigo no se puede enfrentar con nuestras fuerzas mentales o nuestra sabiduría humana. Al enemigo hay que enfrentarlo con el poder del Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios, con la autoridad que Dios le ha dado para poderlo vencer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Así que cuando venga el diablo y se le meta en un conflicto bien fuerte, bien poderoso, esperamos, hermanos, que usted, que ha venido recibiendo la palabra, la enseñanza, el consejo de Dios, la orientación de Dios, eso le haya servido a usted, para usted en ese momento ejercer la autoridad, la palabra y enfrentar al enemigo. Que no le coja dormido, sino que usted esté despierto. El diablo no le mandó un telegrama y le dijo: Jorgito, mañana a las 9 de la mañana le voy a mandar unos policías ahí, le voy a mandar esto, le voy a hacer esta cosita. No le llegó un mail, un WhatsApp, nada. Ahí cuando le llegó. ¿Y él estaba esperando algo de eso? Una señora tenía unos problemitas. Ay, es un problemita al estómago, un dolorcito por ahí del estómago.
Ay, pero eso no es nada, tal vez fue que me cayó pesada la comidita. ¿Sí? Pesada la comida. Sí, un dolorcito. Bueno, no le puso mucha atención por algún tiempo. Pero ya como persistía tanto y está molestando tanto, hagámonos un examen. Sorpresa. Cáncer en el colon. Oh. Pero pensé que eso era un dolorcito ahí. Era más grave. Era más grave de lo que usted se imaginaba. Era más terrible de lo que usted pensaba. Y la sorpresa, por supuesto, fue espantosa. La sacudió. Por supuesto que recibir esa noticia en un momento u otro, una persona necesita estar muy preparada para recibir ese golpe. Y no se desestabilice, no se confunda, no se desespere. No comience a hablar y a pelear contra Dios, sino que pueda reposar confiadamente, porque sabe en quién está su esperanza. Amén. No lo encuentre tranquilo. Por eso esfuércese, hermano, hermana, las mujeres tienen que esforzarse, mujeres, en los bienes espirituales. Yo sé que las mujeres son muy activas, muy trabajadoras en la cocina, en actividades de la familia y todo eso. Fuerte trabajo. Pero, perdóneme que le diga, pero muy perezosas para orar, para trabajar en las cosas de Dios. Y hay que hacer un equilibrio en que trabajo en las cosas que me corresponden como mi responsabilidad como mujer, en mi hogar, con mis hijos, pero yo tengo también que edificar, construir una vida espiritual, una unción, una bendición de Dios para mi vida, para que también lo uno y lo otro se mezcle y represente una bendición para mí y para mi familia. Que de los hombres también. Son muy activos, madrugan, trabajan, se esfuerzan para traer el pan, el sustento. Pero ¿cómo andamos de oración? ¿Cómo andamos de estudio de la palabra? Si lo ven sus hijos, si lo ve su esposa, si lo ve su familia, a usted como cabeza, como líder, como sacerdote, que se arrodilla, que ora, que lee la Biblia, que cita a su familia y dice: venga, nos reunimos porque tenemos que honrar y orar y alabar el nombre del Señor aquí en nuestra casa. Que tiene bien un convencimiento bien profundo en su corazón, como lo tenía Josué en su espíritu: yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Aquí se sirve a Dios, aquí se honra a Dios, aquí se tiene tiempo para Dios, aquí se tiene tiempo para las cosas espirituales. Aquí se saca tiempo para trabajar, para descansar, para almorzar, para comer, pero aquí se saca tiempo también para ir a la casa de Dios a recibir la palabra, a fortalecernos espiritualmente. Lais vivía muy confiada. Lais vivía desamparada. Lais no tenía un ejército. Lais vivía lejos, aislada, ni de Dios se acordaba. No era una ciudad que invocaba el nombre de Dios o que tenían un lugar, un altar para invocar el nombre de Dios. No lo tenían. Por eso fracasó, por eso se extinguió, por eso se acabó, por eso se borró. Y solo aparece su historia en esa pequeña porción, porque después ya no aparece Lais, sino aparece la ciudad de Dan, de su conquistador que vino y arrasó y tomó esa posesión y estableció un gobierno, una autoridad, un poder para vivir él y sus tribus y sus hijos. Dios nos guarde, hermanos. Los tiempos son, sí, yo entiendo que los tiempos son peligrosos, de mucho movimiento, de mucha actividad, y eso nos trata de absorber. Pero pidámosle.
Yo he hecho muchas cosas, a veces trabajo secular, otra vez está haciendo otra cosa, estudiando. Ay, llego a la cama, ay, me quedo quedado. Ay, no me quiero levantar. Pero ¿sabe qué? Reacciono. ¿Cómo así que no se quiere levantar? Para arriba, mijito. Arriba, para arriba. Y estoy hablando que más o menos, bueno, sí, entonces sí decirlo. Después de las 10 voy a descansar. Cansado que me veo, digo, voy a descansar, a descansar. Porque ya comienzan a faltar las fuerzas un poco por los años. No, señor, para arriba. Y estando aún cansado que decía, ya voy a descansar, he terminado durmiéndome a las 2, 1 de la mañana, porque salí para hablar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. No podía pasarlo. Si yo di tiempo para esto, si yo di tiempo para otro, si yo di tiempo para hacer estas actividades, ¿por qué yo no puedo sacar mi tiempo para estar con Él que me da la vida, con el que me da la fuerza, con el que me trae la bendición? No puedo dejarlo de lado, sino que también a Él tengo que apartar mi tiempo para comunión, para intimidad, para leer la palabra, compartirla con mis hermanos. ¿Hay alguien en casa? No. Dale un aplauso al Señor. Es un consejo de Dios. Y no me diga que es que estoy muy anciano. Aunque usted esté anciano, hermano, usted tiene que esforzarse y orar. Aunque se le dé sueño ahí, para orar. Ore y quédese dormido, pero orando. Y despiértese otra vez y vuelve y otra vez arranca. Pero ore con esfuerzo para la gloria del Señor. Porque esta carnecita se pone a veces muy frágil, ¿sí? Pero el espíritu es más fuerte. Y no vivimos según la carne, sino vivimos según ¿qué? El espíritu que mora en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo viene, hermanos. El Señor viene. ¿Cuántos esperan la venida del Señor Jesucristo? Amén, bendito sea el nombre de Dios. Y Cristo viene por una iglesia despierta, una iglesia viva. Si decimos Lai Chur, quiere decir en español ¿qué? Iglesia viva, una iglesia viva, una iglesia del Espíritu, una iglesia en acción del Espíritu, una iglesia en el mover del Espíritu, una iglesia en el poder del Espíritu, una iglesia que sujetamos la carne, el mundo, los placeres, los pecados, ponemos por debajo y nos levantamos en el Espíritu para honrar a Dios, porque tenemos un enemigo que está detrás de nosotros buscando cómo destruirnos, pero que el Señor lo reprenda. Y que usted tenga ese carácter espiritual y esa fuerza espiritual para resistirlo. Mire este texto y usted lo conoce. Resistid al diablo. ¿Y qué? Y él huirá de vosotros. Las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino ¿qué? Espirituales, poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas. Y no importa lo que sea, usted tiene esa autoridad. Yo tengo la autoridad, tenemos la autoridad de Dios, del Espíritu, para aplastar y destruir todo espíritu inmundo que se levante contra usted, contra su hogar, contra sus hijos, contra su familia. Y usted batalle como un león rugiente, fuerte, poderoso, al lado del león de Judá, nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido llamados para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Un aplauso para Él. Amén. Bendito sea el nombre de Dios.